Siempre he escuchado decir que los niños pequeños pueden ver cosas que los adultos no alcanzamos a entender. Durante mucho tiempo pensé que era una frase exagerada, algo que la gente repetía para asustar o explicar situaciones extrañas. Pero después de lo que ocurrió con mi hijastra, sinceramente ya no estoy tan segura de nada. Desde pequeña siempre fui sensible a cosas extrañas. Mi mamá era igual y mi hermana también. Crecí escuchando historias sobre personas que sentían presencias, sueños raros o lugares donde el ambiente simplemente se sentía mal. Nunca me gustó hablar mucho de eso porque sé cómo suena, pero con los años aprendí a distinguir ciertas sensaciones. Había ocasiones en las que uno podía entrar a un lugar y sentir tranquilidad, y otras donde el aire se sentía bastante pesado, incómodo, como si algo invisible estuviera observándote. Cuando me casé, mi esposo ya tenía una hija pequeña de una relación anterior. Ella tenía 3 años y era una niña increíblemente tranquila. Era cariñosa, alegre y jamás daba problemas para comer. De hecho, era de esas niñas que sorprenden porque comen absolutamente de todo. Si cocinabas algo nuevo, ella quería probarlo. Nunca rechazaba verduras, frutas ni comida diferente. Comer nunca fue un problema. Por eso, cuando comenzó a rechazar la comida, nos pareció algo rarísimo. Nos acabábamos de mudar a una casa antigua, algo grande y silenciosa. Tenía varios cuartos, techos altos y una distribución un poco extraña, como esas casas donde algunos espacios parecen quedarse demasiado oscuros aunque sea de día. Aún así, al principio me gustó muchísimo. Nunca sentí miedo allí. Podía quedarme sola, caminar por toda la casa de noche, limpiar sin problema o incluso dormir sola cuando mi esposo salía temprano al trabajo. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. La primera vez que mi hijastra no quiso comer, pensamos que simplemente estaba distraída. La segunda vez creímos que tal vez no tenía hambre, pero cuando comenzaron a pasar los días, algo empezó a preocuparnos de verdad. Lo extraño era que ella sí tenía hambre, pues nos lo decía constantemente. Pero cuando le servíamos la comida y se sentaba frente al plato, algo parecía cambiar en ella. Se quedaba quieta, mirando fijamente la comida, como si algo estuviera pasando por su cabeza. A veces tomaba la cuchara, la acercaba a la boca y de pronto se detenía. Bajaba la mirada y decía muy bajito, "No quiero". No parecía berrinche, no lloraba, no hacía escándalo. Era más bien como si realmente no pudiera hacerlo. Mi esposo comenzó a desesperarse porque la niña comenzó a bajar de peso. Yo intentaba tranquilizarlo, diciéndole que quizá era una etapa, pero algo no terminaba de convencerme. La llevamos al médico varias veces. Le hicieron chequeos, preguntas y revisiones, pero todo salió normal. No tenía nada. La respuesta siempre era la misma. Probablemente era solo una fase, pero aquella fase no parecía terminar. Y mientras tanto, algo dentro de la casa comenzó a sentirse distinto. No sé exactamente cuándo empezó, pero hubo un momento en que ya no me gustaba quedarme sola.
Y eso era extraño porque jamás había tenido miedo de esa casa. De pronto empecé a sentirme incómoda en ciertos espacios. Había pasillos que evitaba mirar de noche y cuartos donde ya no me gustaba entrar cuando estaba oscuro. Todo comenzó después de una visita. Una conocida de alguien cercano vino a quedarse un fin de semana con nosotros. Era amable, aparentemente normal, y hasta llevó un regalo para mi hijastra. Nada fuera de lo común. Pasó 2 días en casa, convivió con nosotros y después se fue. Pero algo cambió cuando ella se fue. No era algo que pudiera explicar fácilmente. Era una sensación rara, como si la casa hubiera dejado de sentirse nuestra. Empecé a encender luces innecesarias, a cerrar puertas sin razón y a sentirme observada incluso cuando estaba completamente sola. Intentaba convencerme de que era estrés, hasta que una tarde pasó algo que me hizo cuestionarlo todo. Estaba limpiando la casa. Recuerdo perfectamente ese día porque era una tarde silenciosa. Mi esposo estaba trabajando, mi hijastra estaba en la escuela y yo trapeaba el piso mientras mi gato caminaba detrás de mí, como siempre lo hacía. Salí del cuarto de la niña rumbo a la cocina y al levantar la mirada la vi. Había una mujer parada frente a mí. No escuché pasos, no escuché puertas, simplemente estaba ahí. Era alta, extremadamente delgada, tanto que parecía imposible que alguien pudiera verse así. Su piel se veía extrañamente pálida, casi grisácea, y había algo profundamente perturbador en la forma en la que me observaba. Estaba completamente desnuda y no hacía absolutamente ningún movimiento, solo me miraba. Recuerdo perfectamente la sensación de frío que recorrió mi cuerpo. Sentí como si todo el aire de la casa se hubiese detenido de golpe. Entonces sonrió, y hasta hoy me cuesta describir esa sonrisa. Era demasiado grande, demasiado torcida. No parecía una sonrisa humana. Parecía la expresión de algo que disfrutaba el miedo. Intenté moverme, decir algo, reaccionar, pero antes de poder hacerlo, simplemente desapareció. Así de la nada, sin hacer ruido, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé completamente paralizada y entonces escuché algo que me terminó de helar la sangre. Mi gato estaba mirando exactamente el lugar donde aquella mujer había estado. Tenía el lomo erizado y estaba gruñendo. Ahí entendí algo horrible. Ya no había imaginado nada. Después de aquella noche, ya no pude ignorar lo que estaba pasando. Intentaba convencerme de que todo tenía una explicación, pero algo dentro de mí me decía que no era normal. La sombra, el comportamiento de mi esposo, mi hijastra dejando de comer y hasta los animales actuando raro, y eran demasiadas coincidencias. A la mañana siguiente noté algo extraño. Mi gato, que siempre dormía conmigo, había pasado toda la noche dentro del cuarto de mi hijastra. Nunca hacía eso. Era un gato extremadamente apegado a mí, y mi perrita, que normalmente se comía absolutamente todo lo que encontraba, también había dejado de comer. Eso me asustó muchísimo. Esa tarde, cuando mi hijastra volvió de la escuela, sentí una necesidad enorme de hablar con ella. No quería asustarla, así que traté de hacerlo como si fuera una conversación normal. Le pregunté por qué no quería comer en casa. Ella me respondió algo que todavía recuerdo exactamente. Sí quiero,
pero no puedo. Recuerdo que sentí un escalofrío inmediato. Le pregunté qué quería decir con eso. Entonces ella levantó la mirada hacia una de las ventanas que daba al pasillo de entrada. Se quedó completamente callada, mirando fijo, como si alguien hubiera allí. Yo miré también, no había nada. Volví a preguntarle, ¿hay alguien ahí? Ella bajó la cabeza y muy bajito dijo, la señora no me deja. No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento. El estómago se me cayó al piso. Intenté mantener la calma y le pregunté quién era esa señora. Mi hijastra empezó a ponerse nerviosa. Se abrazó las piernas y dejó de mirarme. Después dijo algo que me dejó completamente helada. Vive en mi cuarto. Recuerdo perfectamente que sentí el mismo frío horrible que había sentido cuando vi a aquella mujer. Le pregunté si era la señora flaquita, y apenas dije eso, mi hijastra comenzó a temblar, literalmente, como si hubiera dicho algo que no debía. ¿Tú también la viste? Hasta hoy no puedo explicar el miedo que sentí, porque jamás le había hablado de aquello a nadie. Nunca describí a esa mujer, nunca le dije nada, y aún así parecía saber exactamente de quién estaba hablando. Intenté no alterarme. Le pregunté qué hacía esa señora. Mi hijastra se quedó callada unos segundos y luego dijo algo que una niña de 3 años no debería inventar jamás. Se queda parada viéndome cuando duermo y se enoja cuando quiero comer. Sentí un nudo horrible en la garganta, pero lo peor vino después. Le pregunté si la veía siempre y ella me dijo, no siempre, a veces se esconde en el espejo. Yo me quedé completamente inmóvil, porque el baño que ella usaba tenía un espejo viejo, algo manchado, que honestamente siempre me había dado una sensación rara. Mi hijastra siguió hablando como si fuera lo más normal del mundo. Me dijo que cuando iba al baño de noche, la señora a veces estaba ahí, mirándola desde el espejo, sin moverse, solo mirándola. Y luego dijo algo que todavía me da escalofríos recordar. Cuando apago la luz, ella sonríe. En ese momento entendí algo horrible. Mi hijastra no estaba inventando nada. Ella realmente tenía miedo. Y fuera lo que fuera aquello, estaba cerca de ella. Ese mismo día decidí pedir ayuda. Le escribí a un amigo muy cercano, alguien extremadamente espiritual, que ya había estado antes en nuestra casa y siempre decía que tenía una energía tranquila. Pero esta vez su respuesta fue completamente distinta. Me dijo algo que me heló la sangre. Hay algo malo ahí y no siento protección en la casa. También me dijo algo aún más extraño. Según él, sentía que algo relacionado con mi hijastra había entrado después de un regalo, y ahí fue cuando recordé algo. Aquella visita, la mujer que se había quedado el fin de semana, antes de irse, le había regalado a mi hijastra un disfraz de angelito, unas alas pequeñas y una diadema. Lo raro era que la niña la había odiado desde el primer momento. Jamás quiso usarlo y yo lo había guardado exactamente dentro de su armario. Esa misma noche decidimos orar junto a personas cercanas y mientras hablábamos sobre lo ocurrido, escuchamos un golpe brutal dentro del cuarto.
un estruendo seco, como si alguien hubiera azotado el armario desde adentro. Todos nos quedamos congelados. Nadie quiso hablar por unos segundos. Recuerdo perfectamente el silencio. El pastor me miró y dijo algo que jamás olvidaré. Saca eso de la casa. Fui hasta el armario y cuando tomé aquella bolsa con las alas, sentí algo horrible. No sé cómo explicarlo. Fue una sensación de rabia, como si algo dentro de mí quisiera tirarlas de inmediato. Sin pensarlo 2 veces, salí de casa y lancé todo a la basura de la calle. Pensé que ahí terminaría todo, pero no fue así. Al día siguiente pasó el camión de la basura. Se llevó todas las bolsas de la calle, todas, menos una, la del disfraz. Permaneció fuera durante días, como si nadie quisiera tocarla. Una semana después, encontré las alas tiradas en medio de la calle, rasgadas, sucias, destruidas, como si algo las hubiera despedazado. Y curiosamente, esa misma tarde mi hijastra llegó de la escuela y dijo algo que no escuchábamos desde hace semanas. Tengo hambre. Comió absolutamente todo, sin miedo, sin detenerse, como si nunca hubiera pasado nada, y jamás volvió a rechazar la comida. Pero hasta el día de hoy hay algo que todavía no puedo sacar de mi cabeza. La forma en que me preguntó aquella vez: ¿tú también viste a la señora? Porque hay preguntas que uno simplemente no quiere responder. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que todo esto tuvo una explicación lógica o realmente había algo dentro de esa casa? Te leo en los comentarios.